Le dejo el micrófono a Carlos. Muchas gracias por estar acá. La verdad te agradezco de corazón, Carlos, por la mano que nos das en la formación. Bueno, ante todo, saludos, que tengan una buena tarde a todos las compañeras, los compañeros de la Unión Ferroviaria y a todos aquellos que tengan la disponibilidad del tiempo para escuchar un rato, charlar sobre estos interesantes personajes de la historia que, bueno, donde nosotros venimos o yo voy a tratar de exponer algunas visiones y acciones en este caso, de John William Cook, que por supuesto, como habíamos hablado con anterioridad, cuando ustedes consideren necesario en medio de la charla preguntar algo, no sea ningún inconveniente. Después de todo, como digo cuando estoy en la escuela, para eso me pagan. Así que se supone que uno está para charlar y para tratar de aclarar alguna duda que tenga el compañero, y a veces esperar hasta último momento, después de una charla larga, hace que uno se olvide. Así que por mi parte no hay inconveniente en que llegado estemos charlando y alguno tenga ganas de preguntar algo, y intentaré satisfacer, darle mi respuesta, bueno, y la cita que corresponda a dicho hecho, de ser posible. Cuando vos digas, Emanuel, arrancamos. Sí, sí, ya, Carlos, el micrófono es tuyo, así que como Bueno, dispongas, arranca. yo creo que para arrancar a veces se hace necesario arrancar de algún lugar que nos suene conocido o de alguna frase que nos llame la atención. Y muchos de nosotros hemos escuchado la frase: el peronismo es el hecho maldito del país burgués. Y justamente John William Cook enuncia esa frase en el año 1961. Ahora, ¿por qué ese hecho maldito del país burgués? Pensémoslo en tiempo presente. Un país como la Argentina, donde el peronismo es realmente maldito, en un país con una mentalidad burguesa aún en muchos laburantes. Creo que esto hasta lo tenemos presente en el día de hoy. Es decir, ¿qué veía Cook como Jauretche, como otra gente de aquel momento? Que el peronismo había logrado transformar y lograr ascenso social en grupos sociales relegados. Y muchos de esos grupos sociales relegados, beneficiados por la política del peronismo, y estamos hablando de la década del 60, y perdonen que levante el dedito, no de ahora, si quieren trasladarlo al presente, empezaron a mirar a ese peronismo como algo maldito. Entonces volvemos para atrás. Ese empresario que se benefició con la sustitución de importaciones, que de un taller pasó a una pyme, y de una pyme a una fábrica y a una gran fábrica. Ese trabajador que accedió al crédito que no tenía y a ocupar una casa, ese ascenso social lo transformó a muchos de ellos en una mentalidad burguesa que, como la oligarquía, renegaba del peronismo ya en los años 60. Arranqué con la frase. Ahora, si quieren, hacemos una cronología de la vida de John William Cook y después citaremos algunas frases que merecen ser, creo yo, que las discutamos entre todos o que las debatamos, si les parece mejor el término. Nace en La Plata en 1920 y en el año 46 45 se recibe de abogado y hace una especialización. Tema interesante. Se especializa en monopolios, compañero. Nada menos. Miren que hablamos monopolio en la Argentina hoy, en la actualidad, de los formadores de precios, y el gordo Cook o el Bebe, como dijo Emanuel, ya los estudiaba en la facultad en el año 1945, cuando la economía era un satélite británico oleado a la oligarquía local. Y vos mencionaste algo, Emanuel, y dijiste el Bebe. En el año 46, Cook, cuyo padre era un hombre muy vinculado al radicalismo, Cook también es radical. ¿Pero de qué sector? De la intransigencia radical, del llamado radicalismo revolucionario,
como definía ese sector Homero Mansi, por ejemplo, personaje vinculado a John William Cook y que lo conocía. Y el gordo era secretario de su viejo, de Juan Isaías Cook. Y él, laburando, el tipo se convierte también al nuevo movimiento que no se va a llamar peronismo, porque recordemos que en la elección del 46 funciona el Partido Laborista, todavía no es el Partido Peronista, que llega como candidato a Perón. Y Cook va a ser candidato por Capital Federal y va a ganar la banca. Compañeros, compañeras, en ese momento no se discutía el origen si había nacido en La Plata o en Capital. Nació en La Plata, se presentó por Capital y ganó la diputación. ¿Con qué edad? Con 26 años. De ahí el sobrenombre del bebé. ¿Por qué? Porque era el más joven de la Cámara. Y era gordito. Y de ahí lo del gordo. Entonces, bueno, ya definimos por lo menos mínimamente los dos sobrenombres, creo que se lo conoce al compañero John William Cook. Ahora bien, va a ser uno de los grandes debatidores, o sea, que va a dar los grandes debates en la Cámara, cuando el peronismo tenga un volumen importante de diputados, está en la Cámara, por supuesto, va a defender la Constitución, el esbozo, el proyecto de la Constitución del año 1949. Compañeros, compañeras, menciona la Constitución del 49 y los argumentos que da Cook. ¿Por qué? Porque esa Constitución del 49 fue elegida a través de una reforma constitucional y de una asamblea constituyente. Es decir, el pueblo argentino, nuestros abuelitos, o mi vieja, por ejemplo, mi viejo, mejor dicho, votaron allá en la década del 50, en el 49, una reforma constitucional, votaron constituyente, y esos constituyentes elaboraron una constitución que suplantó a lo de 1853, perdón, la famosa constitución liberal. Uno de los que defendió el proyecto elaborado por Arturo Sampay, otro grande del peronismo, fue John William Cook, una constitución completamente con contenido social y con una defensa de la clase trabajadora, de los derechos de los trabajadores, de los jóvenes, de los niños y de la ancianidad y de la riqueza del subsuelo. Un dato no menor. Ahora bien, en 1951, ya para el 52, se va de la Cámara. Él tenía una buena relación con Eva, aunque chisporroteaba. ¿Por qué? Porque Cook tenía una formación marxista, algo que de lo que después hablaremos, o sea, de izquierda, pero entiende que el peronismo es el movimiento transformador en la República Argentina. Es decir, que el comunismo y el socialismo, perdone, no quiero ser ofensivo con lo que voy a decir, me voy a tomar un poco lo que decía Cook, la revolución y el poder le teme al peronismo, no al comunismo ni al socialismo. Estoy hablando de los años 50. Vuelvo a repetir, no lo digo yo, estamos tomando lo que decía John William Cook en su cita. Ahora bien, se va de la Cámara, se retira el ámbito privado y quiero hacer una contextualización que a mí me parece importante, si alguno quiere preguntar algo fantástico, y es que recordemos que Eva, que podía ser candidata a vicepresidenta, renuncia. Hoy justamente, lo mencionaba hace un rato con Emanuel, se recuerda los 70 años del renunciamiento histórico de Eva a la candidatura a vicepresidenta de la Nación. 31 de agosto de 1951. Recordemos que los sectores militares presionan para que Perón, y más que nada Eva, no vaya como vice, y recordemos que Eva ya está afectada por el cáncer y muere en el 52. Y en el 52, Eva, que era la polea de transmisión de Perón, de toda la problemática social, desaparece. Con lo cual, alguna gente, varios, se retiran, Cook es uno de ellos, se corre la actividad privada y va a dar clases en la universidad. Ahora bien, en este tiempo va a dar una serie de charlas y en el año 1955, fíjense usted que no está vinculado al gobierno, ocurren los bombardeos a la plaza en junio del 55. Y acá es donde se ven las personas. ¿Por qué? Porque Cook toma los fierros,
va a la Plaza de Mayo y se tirotea con los comandos civiles que están en el Banco Nación y en el edificio de prefectura que está cerca de la Casa Rosada. Es decir, que además de hablar y de escribir y de opinar, cuando tenía que agarrar los fierros, agarraba los fierros, y perdóneme si el término resulta un poco lunfardo o vulgar, pero bueno, es una manera de identificar al movimiento con algo que tantas veces se dijo. Los fierros, bueno, Cuca agarró los fierros, lo que tenía, y disparó, no se quedó en el molde. ¿Y por qué explico esto? Porque ocurrido el golpe de 1955, será elegido por Perón su delegado y el encargado de organizar la resistencia. Un detalle que me estaba omitiendo. Un tiempito antes del golpe, o sea, junio, fines de junio de ese 55, le dice que intervenga el Partido Peronista de Capital Federal. Creo que el más viejito acá soy yo, ¿no? Por lo tanto, yo vi algún periodismo que ustedes que se están riendo como Charlie, hincha de Boca, no vio seguramente, pero yo hablar, un tal Bernardo Neustadt. Bernardo Neustadt, gran periodista, perdón, lo de gran periodista lo dejamos de lado, gran operador periodístico que colaboró con Menem y con Mariano Grondona en su programa, aunque le parezca mentira, compañero, era presidente del Partido Peronista de la Capital Federal. Digo esto ¿por qué? Porque es un dato que muchas veces se ignora y porque en el 55 fue uno de los tantos, junto con el vicepresidente Teiseire, que agarró la garrocha, saltó para el otro lado y declaró todo en contra del peronismo. Ustedes saben cómo es esto. Si declaramos, te aprieta un poquito el poder y los medios, algún juez, y empezás a declarar en contra de los nuestros, mañana tenés el aplauso de toda la prensa de la derecha. Bueno, en aquella época ya hicieron lo mismo. Exactamente lo mismo. Y los muchachos se pasaron con los petatos y todo para el otro lado sin ningún tipo de problema y olvidaron. Pero por eso en ese momento Perón decide colocar a Cook. Y Cook tiene una frase que creo que vale la pena tener en cuenta. Los leales cuestionan, los consecuentes traicionan. Creo que la lealtad se puede medir palabras más, palabras menos en esos términos. Entonces, no está mal disentir, hay que cuidarnos de aquello que nos susurran en el oído que estamos haciendo todo bien, que somos unos fenómenos, porque en la primera de cambio nos dejan de a pie. Y creo que Cook lo había entendido, como tantos otros compañeros del pensamiento nacional. Ahora bien, llega el 55, se arma la resistencia y a sabiendas que Cook iba a manejar la resistencia, ni más ni menos que la dictadura, como a tantos compañeros peronistas, lo mete preso. Recordemos que la revolución se llama Libertadora. No sé si le suena el nombre. Libertadora viene de libertad, un concepto que hoy parece que está en boga. Entonces decimos, bueno, son liberales, vienen a liberarlo de la opresión, vienen a ser tolerantes, todo lo que no fueron los otros, que eran autoritarios. Pero el decreto 4161 establece que no se podía mencionar la palabra Perón, Eva Perón, cantar la marcha, tener símbolo, tener escudito, sospecha, y si no, adentro. Y la dirigencia sindical de primera línea, como la militancia va presa, las cárceles están que revientan, y Cook va a ser uno que va a ir en cana. Lo van a pasear por los penales. Cuando digo esto, por los penales, digo por la cárcel, no por los penales del fútbol. Lo van a pasear por los penales, va a estar en el penal de acá, de la cárcel de la calle Las Heras, que ahora hay una plaza, va a ir a parar a Casero, va a ir a parar a Ushuaia, cárcel que había cerrado Perón, la cárcel de Ushuaia, la fin del mundo, y que la reabrieron los libertadores para mandar a la dirigencia peronista a ese lugar, por ejemplo. Lo van a traer a Magdalena, y en esos caminos el tipo mantiene correspondencia con el general Perón, y arma y discute con Perón con grandes escritos sobre distintos temas de la problemática nacional y cómo organizar esa resistencia que había que generar de algún lado para frenar el avance de los libertadores. Y digo esto ¿por qué? Porque los libertadores van a aplicar un plan que es el plan Previch, al cual Jaureche, en un libro muy interesante, le llama el plan Previch Retorno al Coloniaje.
es un libro que escribe apenas ocurre el golpe, a los pocos meses. Jauretche también, otro de los tantos perseguidos. ¿Y por qué cito esto? Porque ese plan Previch, que cualquiera de ustedes puede acceder a buscarlo, plan Previch, hay Recalde, hay una síntesis de él, y pueden ver lo que planteaba Jauretche que iba a ocurrir, y fíjense lo que ocurrió. Contra eso es contra lo que está luchando la resistencia peronista, comandada en este caso por nuestro John William Cook. El gordo, o el bebé, va, como dijimos, a recorrer las cárceles. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Que en el medio hay una mujer llamada Alicia Eguren, que lo conoce, le gustaba su oratoria, una mujer que había estado como agregada en la embajada de Inglaterra, imagínense, sabía idioma, tenía un vuelo muy alto, escribía, profe de literatura, manejaba idioma, tenía una posición económica solvente, se separa del marido y se enamora del gordo. Lo visita en la cárcel y comienzan a establecer una relación. Digo esto ¿por qué? Porque Alicia Eguren va a ser un elemento determinante en la vida de John William Cook. Vieron que esta cosa que tenemos nosotros, ¿no? Perón Evita, Néstor y Cristina, Alicia y John. Y dije Alicia y John antes que Emma me pregunte, porque hay una película muy interesante que recomiendo que se llama Alicia y John, que salió hace unos años, que cualquiera puede acceder buscándola en YouTube o en Internet. Bueno, Alicia y John conforman una pareja netamente política, con gran formación política, con mucha discusión, y se va a dar una situación muy especial. Y es que en 1957 va a estar preso en el penal de Río Gallegos, el amigo John William Cook. Y creo que la historia argentina merecería algunas películas que no se han hecho. Y alguno me dirá, ¿por qué? Porque el gordo Cook, Guillermo Patricio Kelly, Jorge Antonio, que era el que manejaba muchos de los negocios en el peronismo, y la plata del peronismo, decían que era el banquero del peronismo en aquella época, y Héctor J. Cámpora, logran escapar de la cárcel de Río Gallegos en un escape cinematográfico, obviamente comprando, ustedes saben, comprando gente para poder salir, consiguiendo autos, en fin, toda una operativa que le permitió pasar por un paso fronterizo a Chile, donde el gobierno del general Ibáñez del Campo, que había tenido grandes vínculos con Perón, los recibe y los acoge en su territorio sin mandarlos de vuelta a la Argentina. Ahora bien, se abre una causa judicial contra Cook por este motivo, por escapar de la cárcel, igual que contra Cámpora, Jorge Antonio, Guillermo Patricio Kelly, pero como digo, el escape fue cinematográfico. Si eso hubiera ocurrido en los Estados Unidos, compañero, seguramente Hollywood se hubiera llenado de guita haciendo películas de uno de los escapes monumentales. Pero bueno, estamos en la Argentina y estamos en este lugar y lamentablemente, si no califica para los que tienen el poder, pasa como una anécdota esto. Lo concreto es que el compañero Cook, como dijimos, en este contexto de la década del 60, ve los movimientos revolucionarios y ve que obviamente había que luchar. Esa organización peronista, recordemos, va a ser la famosa que pone los caños, que mete los miguelitos, que organiza huelgas. Bueno, toda esa dirección va a estar de mano de John William Cook y una serie de comandos. Cook va a estar hasta 1959 en la resistencia. Y hay otra particularidad, que son los escritos o las cartas, las cartas entre John William Cook y Juan Domingo Perón. ¿Por qué? Porque hay una compilación de 1971 de 2 tomos donde hay una cantidad de casi 10 años, no fueron 10 años permanentes, hubo etapas de frecuente escritura y después hubo bache por parte de Perón que no contestaba la correspondencia de John William Cook. Pero bueno, eso está compilado, lo compiló justamente Alicia Eguren, y uno googleando puede encontrar algunas citas que mencionaremos al final sobre este pensamiento o estas visiones que tenía Cook respecto de lo que pasaba en la Argentina, que le comenta a Perón. Ahora bien, además del escape de la cárcel, que tiene características, como dijimos, cinematográficas,
Cook va a tener una participación muy importante como delegado de Perón, junto con Alicia, en la negociación del acuerdo Perón-Frondizi. Para los que no lo saben, no hay ningún problema, el que quiere preguntar lo puede preguntar, el peronismo estará proscripto 18 años, del 55 hasta el 73. Digo porque ustedes saben que por ahí se dice que el problema son los 70 años de peronismo. Bueno, algunos además no saber historia saben menos de matemática, porque evidentemente, si desde 1900, y el 2015, desde el 45 al 2015, hay 70 años. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, del 45 al 55 borró el peronismo. Del 55 al 73 estuvo prohibido, entonces ya los 70 años ya no son 70 años. Si después decimos que gobernó del 73 al 76, después vino la dictadura 7 años más, tenemos 7 años más a los 18 anteriores. Entonces ya el numerito se nos va achicando. Y en este caso, en el gobierno del 58, de la selección del 58, Perón encuentra o ve que la única manera de terminar con la persecución al movimiento, a los trabajadores, de recuperar derechos, era un acuerdo. ¿Y por qué es esto? Porque cuando se llama a la convención constituyente para reformar la constitución que ellos habían derogado, hablo de la dictadura militar, se da un número muy particular y es el voto en blanco es el 25%, casi el 26%. El 25% saca otro sector y el 24% el otro sector del radicalismo. Entonces, ¿cuál es el planteo de Frondizi? Dice, evidentemente, si establecemos una alianza con el peronismo, con los votos del peronismo podemos llegar a ganar la elección. El radicalismo se había dividido entre la línea de Balbín, la línea más conservadora, y la línea de Frondizi, que sería centro-izquierda. Después, a la hora de gobernar, agarraron para otro lado como de costumbre. Ahora bien, este planteo lleva a que se realice el acuerdo Perón-Frondizi. Los negociadores de este acuerdo van a ser John William Cook y Rogelio Frigerio. Compañeros, dos citas que merecen ser tenidas en cuenta. Primero, Frigerio es el abuelo del Frigerio de Cambiemos. Frondizi es uno de los personajes históricos que Mauricio Macri tenía como referencia y como cuadro cuando estaba en Cava. Es decir, admiraban la política de Frondizi y había vínculos con la familia Frigerio, con esa corriente de pensamiento que apoyó a la gestión de Cambiemos. Vuelvo a repetir, ahora si miramos un poco el recorrido histórico de lo que hicieron cuando estuvieron en el gobierno, no nos va a sorprender en nada lo que hicieron después. Para esto ha sido un poco la historia. Ahora bien, Cook establece el acuerdo a pedido de Perón, aún sospechando que esto podía no llegarse a cumplir. Y miren lo que son las cosas. Vieron cómo la historia enseña un poco por qué. Porque a poco de subir, el pacto se acuerda, se da el triunfo, Frondizi asume, levanta una serie de persecuciones al peronismo, pero no libera a todos los delegados sindicales y no le devuelve ni derechos al partido ni derechos al general Perón. Entonces, el pacto que permitió ganar las elecciones no fue cumplido por una de las partes, en este caso por la fórmula Frondizi y Frigerio. Después vendrán las justificaciones, en las que uno cree, por supuesto, que dice que es porque los mandos militares presionaron. Eso se sabía de antes. Evidentemente no les interesó demasiado cumplir el pacto y era solamente una mera cuestión electoral. Ahora bien, fíjense este pequeño detalle, y es que Cook hace el acuerdo y el peronismo hace el acuerdo a sabiendas que Frondizi puede traicionar, y por dicho motivo no todo el peronismo vota en esas elecciones por Frondizi. ¿Por qué? Porque una parte vota y la otra vota en blanco.
Digo esto porque siempre se acusa al peronismo de verticalista. Siempre se dice que el peronismo es una escribanía, que lo que dice el de arriba, lo de abajo, como si fueran mono, mueven la cabecita y aceptan todo religiosamente. Compañero, los números muestran otra cosa. Una parte importante del peronismo votó en blanco contra la orden que venía de Perón. Entonces, digo esto para que esta discusión que habla sobre una verticalidad y sobre que suena una campana y todos se tiran al piso, la realidad lo desmiente permanentemente. Con solo leer la historia se puede entender esto. Ahora, en este contexto, una de las medidas que va a aplicar Frondizi va a ser, permítame por lo que voy a decir, porque acá me parece que hay muchos comedios ferroviarios por lo que veo, entonces no me queda otro remedio que decirlo para contextualizarlo. Un 31 de diciembre, pensemos 31 de diciembre a las 6 de la tarde, cuando vos estaba la abuela preparando el pan dulce, la tía trayendo el matambre, la hermana preparando la ensalada rusa, el viejo sacando la sidra de la hielera, ¿se acuerdan? Metían la pileta con la barra de hielo, ¿estamos de acuerdo? Che, habla Frondizi, dice, ¿qué va a decir Frondizi? Bueno, firmamos un acuerdo con el Fondo Monetario, vamos a echar el 10% del personal del Estado, vamos a cerrar ramales ferroviarios, vamos a hacer una ley de inversiones extranjeras, vamos a congelar los salarios y vamos a subir las tarifas de los servicios, y bueno, y que tengan una buena noche, feliz año. Imagínense, imagínense, y me quedé corto, hice una breve síntesis de a quiénes le habíamos ayudado a ganar las elecciones. O sea, esta gente no se percató ni del fin de año para tirar un bombazo de eso. Imaginen las casas de los trabajadores que reciben ese bombazo. Piensen ustedes que son ferroviarios, que en definitiva fue la aplicación del llamado Plan Larkin, al cual el peronismo se opone, y uno de los primeros que lo denuncia junto con esto va a ser justamente John William Cook. Entonces, John William Cook, al poco tiempo, cuando se quiera privatizar el frigorífico de Mataderos, que se lo quiere entregar a la CAP, resiste con los trabajadores de la carne, ahí en Mataderos. Las Fuerzas Armadas mandan 4 tanques Sherman a desalojar el lugar, imagínense, y los trabajadores, junto con todo el barrio, reaccionan. ¿Qué hace? Las 5.000 vacas que había en los corrales se las sueltan para que los milicos se topen con todo ese despelote. Bueno, en esa movida está metido John William Cook. Por eso dije de armas tomar y de poner el cuerpo. Ahora, finalmente, esta medida va a hacer que Perón empiece a escuchar a ciertos sectores acuerdistas que dicen que en definitiva Cook está influido por el marxismo y que por lo tanto su pertenencia es más hacia el comunismo que hacia el peronismo. Dicho hecho lleva a que justamente Perón lo saque de la conducción de la resistencia y que asuma Campos en su lugar, un ignoto personaje que va a ser permanentemente cuestionado por su accionar. Es decir, estas son algunas de las definiciones que se toman en aquel momento. Por dicho motivo es que, como me planteaba al principio, Cook viaja a Cuba, va a conocer al Che, va a tener relaciones con Fidel Castro y va a ser uno de los que junto con Alicia Eguren, compañeros, va a estar en 1961, cuando se produzca la invasión de Bahía de los Cochinos, peleando con las armas en la mano, frustrando la invasión norteamericana justamente en ese lugar donde tanto él como su esposa participaron directamente, como dijimos, con las armas en la mano, y él considera que Perón tenía que venir a residir a Cuba. Por eso, en una de las cartas, él le escribe a Perón que Fidel le ofrece Cuba como lugar para establecerse, porque Fidel considera que la mejor representación del antiimperialismo en la Argentina estaba en el general Perón y en el movimiento peronista. Esto es algo que vale la pena mencionarlo. Ahora, fíjense lo que dijimos. Cook en su correspondencia
aún en disenso con el general Perón en muchas oportunidades, va a ser uno de los que va a volver en 1963, va a organizar una corriente de izquierda dentro del peronismo. Recordemos otra vez que en el 63 el peronismo no está permitido y que por lo tanto tiene que ir con un sublema para poder presentarse a las elecciones. Y algunos me dirán, Cook planteaba la intransigencia revolucionaria. Estaban dos sectores. Uno que quiere acordar todo lo que dice el poder económico y negociar, y otro que dice, como Cook, plantémonos. Ahora, compañeros, esto lo estamos comentando acá nosotros, pero pensemos en los contextos de los años 60, donde la cosa tenía una complejidad completamente distinta, donde la comunicación era distinta y donde los temas se resolvían de otra manera y la gente no estaba tan influida por las redes sociales y por las barbaridades que aparecen en los medios. Por lo tanto, se actuaba mucho por convicción y por corazón. ¿Estamos de acuerdo? Y se sacrificaba. Y había muchos que lo hicieron. En este caso, Cook va a ser uno de los organizadores del retorno del general Perón en 1964, junto con Bandor. Recordemos que ese retorno de Perón a la Argentina se frustra en 1964, está Bobadilla, porque los servicios de inteligencia norteamericanos comunican que en un avión que viene de Madrid, viene Perón. Hacen bajar el avión en el aeropuerto del Galeão, en Brasil, y la dictadura brasilera le indica a Perón, que estaba en el avión con un documento falso, que se tenía que bajar. ¿Esto qué genera? Este fracaso. Otra vez una carga en contra de Cook, que no era directamente el organizador, y de Bandor junto con otros sectores que no habían logrado traer al general a la Argentina. Pero volvemos a repetirlo, no se estaba peleando con la nada. Se estaba peleando, como decía él, contra la oligarquía y el imperio, porque él tenía muy claro que la pelea en los países dependientes como el nuestro no es solamente contra la oligarquía, es la oligarquía y el imperio. El imperio sería el titiritero, vamos a decirlo. Y los cipayos, como decía Jaureche, es decir, los empleados del poder económico, lo que pone la caripela, ¿estamos de acuerdo? Son los que nosotros vemos, pero el titiritero está allá afuera. Entonces, decía que teníamos un doble problema. El imperio y la oligarquía y sus socios locales. Entonces no peleamos contra uno solo, peleamos contra dos poderes realmente muy importantes. Cook tiene muy claro esto y, como dijimos, iba a formar grupos de debate en la Argentina. Y menciono grupos de debate a partir del año 63 porque van a aparecer algunos personajes que también en la historiografía peronista son importantes. Podemos valorarlos más o menos, pero por lo menos hay que leerlo o tener una referencia. Yo no digo acordar con todo porque esto no es así, compañero. Uno disiente muchas veces con lo que escucha, con lo que conoce y aún con algunos a los que quiere y respeta, porque nadie es perfecto. Pero, por ejemplo, García Elorio, Arrostito y Abal Medina, luego fundador de la corriente de Montoneros, van a formarse bajo la línea de John William Cook. Después tomarán un camino que Cook no comparte. ¿Por qué? Porque Cook dice que en la Argentina no es bueno el foquismo. Es decir, la lucha armada, organizada, le dio la cuestión de mayoría hacer una cosa, pero la lucha en focos con un grupo que se cree la vanguardia iluminada estaba condenada al fracaso. Digo esto por lo que vino después. Y vuelvo a repetir, excluyo mi opinión al respecto. Estamos citando lo que decía John William Cook. Ahora, si nosotros vamos a otros hechos, como dijimos, va a tener un protagonismo muy importante su mujer, va a llegar la dictadura de Onganía en el año 66, en junio del 66, y ocurre una particularidad, que muchos peronistas están constituyendo el peronismo sin Perón. Vuelvo a repetir, están constituyendo el peronismo sin Perón. Entre ellos, Bandor, hombre de la Unión Obrera Metalúrgica y obviamente uno de los líderes de la CGT, junto con otros sectores. Entonces, ¿qué sucede, compañero? Si no va a volver el viejo, porque no lo van a dejar llegar, ¿qué tenemos que hacer? Apareció un tal Onganía. Uy, mira, militar,
del ejército. ¿Será un nuevo Perón? Le pusieron ficha a alguien que los compañeros de él lo llamaban el caño, al bigotudo, a la morsa, como definió Charly García Onganía. ¿Por qué le llamaban el caño? Porque era duro por fuera y hueco por dentro. Fíjense, con solo eso los compañeros de él no vale para decir que este no podía ser heredero de nada, pero bueno, ahí ve cómo son las cosas. Hay mucha gente que se sube a la ola y bueno, dijeron, vamos a acomodarnos acá, que por ahí Onganía es el nuevo Perón y hace un plan económico revolucionario que incluya a los obreros. Bueno, poco pasó para que demostrara todo lo contrario y cómo se alineaba con la oligarquía y con los grandes grupos económicos, pero acá a esta crítica que realiza a esta situación John William Cook le va a quedar poco, porque él va a morir de cáncer en 1968. O sea, que las críticas y las acciones contra este gobierno de Onganía ya no lo va a tener a John William Cook en la línea de combate, que como dijimos, morirá de cáncer. Ahora, me parece, y no sé si les parece a ustedes, yo tengo algunas citas de las cartas o de las frases de Cook, que también ustedes pueden acceder, que me parece bueno presentarlas, discutirlas. El que quiere preguntar, pregunta lo que le venga en gana, si está dentro de mí poder responderle, así lo voy a hacer. Y voy a citar una de 1962. Lo voy a tratar de decir de manera lenta, es textual, así que discúlpenme que lo voy a leer, no sale de acá de la memoria, porque la memoria a veces falla, y quiero decir lo siguiente. En 1962 le dice él en la carta a Perón, usted eligió las direcciones que actúan en la Argentina. Recordemos que ya lo había corrido a Cuca en el 59. Si eligió ciegos, repito, si eligió ciegos, sus razones habrá tenido que no se pueden adivinar. Pero por favor, déles un bastón blanco a cada uno para que no se lo lleve por delante el tráfico de la historia. Porque seremos todos los que quedaremos con los huesos rotos. No sé si queda claro o hace falta repetirla. No, queda clarísimo. Queda clarísimo. Repito, déles un bastón blanco a cada uno de ellos para que no se lo lleve por delante el tránsito de la historia, porque seremos todos los que quedaremos con los huesos rotos. Es decir, Perón tomó una decisión, él es crítico de Perón, es leal a Perón, pero como dije, critica, no aplaude todo. ¿Cómo nos pasa a nosotros en la familia, compañeros? A ver, nosotros queremos a la mamá, a la tía, a la abuela, y cuando tenemos que cuestionar algo, se lo cuestionamos, y no dejamos de quererla. Porque en definitiva es así la cosa. No somos morsa, y menos en política. Es decir, que él se tomó el derecho, y creo que es valorable, de tomar este tipo de decisiones y hacerlas públicas en aquel momento. Vuelvo a repetir, lo digo para todos aquellos que hablan de un verticalismo. Como ven, los hechos van demostrando lo contrario. Y si me permiten, algunas otras citas al respecto, podemos tomar la que él tiene respecto de lo que él considera es el pensamiento nacional. Dice, la unidad exige un claro propósito y una estrategia común, variando su aplicación, pero no hay que ser malabarismo ni palabrerío. Es a nuestro juicio lo mínimo, no le podemos ofrecer palabrerío, dice él, a los pueblos de América Latina. Lo dice en 1967. Es decir, tenemos que tener acción concreta. Y dice también, desde Cuba, porque está en Cuba en el año 59 al 61, dice, el único nacionalismo auténtico es el que busque liberarnos de la servidumbre real. Ese es el nacionalismo de la clase obrera y demás sectores populares. Por eso la liberación de la patria y la revolución social son la misma cosa. De la misma manera que oligarquía
y semicolonia son lo mismo. Dijo, oligarquía y semicolonia son lo mismo. Y hago una aclaración. Semicolonia es un concepto que que Lenin había acuñado en el año 1907 respecto a la Argentina. En 1907 Lenin dice, hay países centrales y hay países coloniales y hay países semicoloniales. Y acá viene la pregunta, ¿y cuáles son los semicoloniales? Argentina. ¿Por qué? Porque en esos lugares el imperio inglés no necesita enviar a sus ejércitos y establecer un virrey. ¿Por qué? Porque el dominio cultural y económico que Inglaterra tiene sobre ese país hace que eso no sea necesario. Por eso es una semicolonia. Me parece una definición importante porque estamos haciendo un Google Met, estamos debatiendo, estamos hablando de política y de cultura, y estamos hablando que justamente el colonialismo en países como el nuestro pasa muchas veces por la cabeza. Y si pasa por la cabeza, está terminado. Porque le vamos a creer a lo que nos venden estos personeros del imperio y de la dependencia. ¿Estamos de acuerdo? Y dice una cosa sobre los intelectuales. Perdón, yo no soy un intelectual. Soy un tipo que tuvo la suerte de estudiar historia, que le gustó, que le puso ganas, que vengo al ámbito laboral y que tuvo la suerte de seguir queriendo el aceite y la grasa, pero que hoy está acá sentado y tiene un título docente, pero sigo siendo un laburante. Pero hay algunos que se autoproclaman intelectuales. Y el tipo decía en el 64, el intelectual revolucionario es aquel que no concibe el acceso a la cultura como un fin en sí mismo, ni como un atributo personal, sino como la ventaja que un régimen injusto pone el alcance a unos pocos, de lo cual él se pudo beneficiar. Y solo tiene justificación en cuanto parte de ese conocimiento sea compartido con las masas y contribuya a que éstas enriquezcan su conciencia de la realidad en cuanto pueda eso transformarla en una acción revolucionaria. Compañero, revolucionario no es agarrarse a los tiros. Revolucionario es abrir la cabeza y pensar en un proceso de transformación donde nosotros seamos protagonistas y miremos a los de al lado que están igual que nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Eso es revolucionario, no salir a tirar tiros para todos lados. Pasa por otro lado la cosa. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una que me parece que viene un poco en lo que decían los compañeros, que Cook estaba atravesado por el marxismo y bueno, quería saber si te parece que el Bebe había hecho un paralelismo entre el peronismo y el castrismo cuando estuvo en Cuba. Bueno, tenemos que decir un poco lo que era la posición de él, con la que podemos estar de acuerdo o no, pero evidentemente hay una cuestión. Bueno, nosotros leemos y opinamos de acá. Él estuvo en Cuba. Él lo vio a Fidel y él vio al peronismo de adentro. O sea, vio la revolución cubana de adentro, vio al peronismo de adentro. Creo que tiene más la validez de su opinión, que hay un paralelo, es mucho más valiosa que lo que yo o cualquier pseudo intelectual o supuesto sabiondo pueda tener, porque conoció las dos cosas adentro. Volvemos. Entendió él que el proceso de transformación que lleva Fidel Castro en Cuba por la revolución, el peronismo lo había intentado con sus límites en este país con mentalidad burguesa. ¿Por qué? Porque la historia cubana y la sociedad cubana no tiene nada que ver con la sociedad argentina. Entonces, evidentemente la acción transformadora del peronismo en aquella etapa, para Cook, guarda una equivalencia con el proceso de transformación que hizo Fidel Castro en Cuba. Vuelvo a repetir, compañero, él estaba allá, él lo vio. O sea, después viene lo que la cuentan, pero bueno, aquí le vamos a Madama Bolilla, que la vivió y estuvo allá adentro y compartió y peleó con la arma en la mano, que a cualquier sanatero de set de televisión que viene a dar una explicación, no. O sea, yo no me considero con autoridad para cuestionar por lo que dije recién.
porque él estaba en el campo de juego acá y allá. Entonces, evidentemente, la validez de Cook en cuanto al juicio creo que es más que importante. Y fíjate vos que vos hablaste porque la Revolución Cubana reivindica mucho a Latinoamérica y tiene unos grandes personajes que es Martí, formador de educadores y un maestro del nacionalismo latinoamericano, allá por 1896. Y Martí, que es uno de los grandes pensadores latinoamericanos, habla que en nuestra universidad, Cuca había salido de la universidad y muchos de nosotros tenemos gente que salió de la universidad, tenía que latinoamericanizarse. Pero escúcheme, compañero, no lo decía hoy, lo decía en 1896. ¿Por qué? Porque decía que las universidades eran una prolongación del pensamiento del imperio. Esto que hablamos de este colonialismo mental, que viene de arriba hacia abajo. Entonces, en tanto se coloniza la mente, lo demás es cartón pintado. Y fíjense un detalle interesante, dice Cook en 1962 en la correspondencia a Perón. Una de las cosas que perdimos en Caseros, en la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, fue la costumbre de escribir y de pensar como latinoamericanos. Como escribió Bolívar, como escribió San Martín, como escribió Artigas, como escribió Moreno, como escribió Monteagudo y como escribió Rosas, entre otros. Todos ellos escribían y opinaban como americanos. Recordemos que para esa época, americanos éramos todos del río Bravo, de México para abajo. Recordemos que tiempo después los del norte nos robaron y dicen los americanos somos nosotros y ustedes son sudaca o latino. Nos están bajando el precio ahí. Americanos éramos todos en aquella época. ¿Estamos de acuerdo? Ellos eran anglo. Entonces, de americano tienen menos que nosotros. Pero fíjense que se apropiaron hasta de los términos. ¿Estamos de acuerdo? Americano y franceses. Tienen más del norte ellos que nosotros que somos realmente americanos. Ahora dice, el descamisado, perdón, dice, después de la caída de Rosas, eso se terminó. Y los países nos convertimos en semicolonias que perdimos el sentido americano. Volvemos otra vez al concepto de semicolonia, volvemos otra vez a perder el concepto de sentido americano. Y decía hoy, porque acá al amigo Emanuel le gusta el tema de los medios de comunicación. Entonces, si hablamos del conflicto con los medios, de Pinar de los medios de comunicación, dice, los que mienten hoy, estamos hablando de década del 60, son los encubridores de los que mintieron ayer. Vuelvo. Los que mienten hoy son los encubridores de los que mintieron ayer. Los que agravian ahora, no hoy, no está Milei puteando por a la reta, ni a nosotros. Los que agravian hoy, ahora, son los continuadores los que agraviaron antes, que nos decían bárbaro, chusma, gaucho y descamisado. El descamisado reconoce en el montonero. Recordemos que el concepto montonero viene de la montonera federal gaucha que peleaba contra la política del puerto de Buenos Aires, compañeros. De ahí está tomado el término de montonero, de pelear de a montones, de a caballo. Y dice, el descamisado reconoce en el montonero, en el gaucho, en la chusma, a sus hermanos de sufrimiento y de lucha. Como hombres de la nueva Argentina, somos una continuidad histórica de los hombres que auténticamente hicieron la nación. Recordemos que el gaucho, término despectivo en aquella época, porque ahora se pone en camisa, zapato de cuero, botita, y andan en 4x4 y tienen un campito y 200 hectáreas y están en la rural y dicen que son gauchos. No, perdonen. El término gaucho en aquella época era un término completamente despectivo. Era para descalificar. Chusma era otro término que no era del Chavo del Ocho, sino que le decía chusma a los sectores populares, también acá en la Argentina. De hecho, a los que seguían a Irigoyen, ese caudillo popular, se les llamaba la chusma.
Después se le llamó cabecita negra a los que siguieron a un coronel, que después fue general y después fue presidente de la nación. Digo esto porque esos términos despectivos fueron utilizados permanentemente en la historia argentina. Y esa chuma, ese gaucho, ese cabecita negra, siempre estuvo atrás de los movimientos populares. ¿Por qué, compañero? Porque fueron los únicos que le dieron una condición de dignidad o que intentaron confrontar contra ese poder que los explotaba. En un país semicolonial, las oligarquías son siempre las dueñas de los diccionarios. Volvemos. En un país semicolonial, las oligarquías, o sea, el poder, son siempre los dueños de los diccionarios. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué quería decir Cook? Compañero, los libros los escriben ellos. La historia la escribieron ellos cuando ganaron en Casero. Entonces, la historia en la que yo me formé, que ya estoy grandecito, fue la historia donde decía, por ejemplo, que Rosas era un tirano que había mandado matar a Camilo Borman. Punto. ¿Estamos de acuerdo? Que Sarmiento había promovido la educación popular. Bien, no había adoctrinamiento. Después te enseñaban a cantar himno a Sarmiento y te decía que peleaba con la pluma, con la espada y la palabra. Y nosotros teníamos que estar firmes como rulo de estatua cantando y Sarmiento peleaba con la pluma, con la espada y la palabra. Compañero, la pluma era porque tenía un diario, escribía y denostaba a sus enemigos. No sé si la comparación tiene relación con algún tiempo presente. No soy malicioso, no estoy adoctrinando a nadie. Peleaba con la pluma, con la espada y con la palabra. Es decir, si en el diputado o en Senado te tenía que decir, para lo único que sirve el gallo es como buena, su sangre, como buen abono para la tierra, te lo decía, no se le movió un pelo. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso no era adoctrinamiento. Entonces, esa cultura, esos diccionarios, esos libros son los que han formado a la estructura o superestructura cultural de la Argentina, la llamada inteligencia, los formadores de opinión, educadores, escuela, formadores de los medios de comunicación, escritores, y todo baja de ahí. Entonces, cuando nos horrorizamos por lo que nos pasa ahora, compañero, no hace falta mirar un poco para atrás y decirnos que esta problemática no viene de ahora, ya viene de antes. Y que bueno, que probablemente entendiendo un poquito la historia nos resulte un poquito menos pesada para poder entenderla. Dice, el peronismo es más que un partido, dice John William Cook. No lo disuelven por decreto ni lo amansan por la intimidación. No llamamos a ninguna aventura desesperada, por eso mencioné antes lo de aventura desesperada y el foquismo. Llamamos a la lucha que comienza por esclarecer las conciencias. Volvemos otra vez. Proclama las verdades y hablar por los que callan. Esto lo escribe en Peronismo y Revolución, que luego va a ser editado en el año 1971, pero es un texto, como dijimos, de la década del 60. Bueno, si quieren preguntar algo, compañeros, yo estoy a... Carlos, yo quería acotar algo, si me lo permiten, Bueno, que es muy interesante analizar todo esto que estamos viendo bajo el filtro de lo que fue la teoría del enemigo interno, ¿no? Que surge junto con el macartismo, en donde hubo un cambio de paradigma importantísimo en el que Cuba tuvo mucho que ver, la Revolución Cubana tuvo mucho que ver. De hecho, Estados Unidos fue el primero en reconocer a Cuba como gobierno legítimo y después al dársele vuelta, que una isla que está a tiro de piedra de la potencia armamentística más grande del 100 mundo, kilómetros. en plena Guerra Fría, se le dé vuelta. El cambio de paradigma, no quiero extenderme mucho, pero para resumir, fue que ellos dejaron de buscar al enemigo atrás en las trincheras y en la línea de batalla y empezaron a buscarlo en los intelectuales. A partir de ahí la guerra dejó de ser una guerra de hombre contra hombre, cuerpo a cuerpo, y empezó a ser una guerra de buscar matar ideas. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que el enemigo
hoy por hoy es mucho más sofisticado, está mucho más, mejor entrenado y que busca sobre todo apuntar a los intelectuales. La guerra verdaderamente es cultural. Sí, 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 mirá, si me permitís, yo estudié historia cuando estaba laburando en la industria. Yo estaba en el vidrio, estaba en producción, por eso cuando veo acá al compañero, a Jorge, con la ropa de laburo, me acuerdo de mi tiempo con la grafa en Cristalux y los días que me cagaba de calor ahí arriba al lado de los hornos, cambiando quemadores y demás, y un calor de loco. Y bueno, uno no pierde esa condición y en medio de todo eso un día me topé con un libro de Jaureche, que como dije fue el plan previo y retorno al coloniaje, y entendí que además de laburar también podía entender un poco lo que pasaba y además me llamó la atención por qué retorno al coloniaje, ¿no? Y otra vez volvemos a lo que vos dijiste. Hay una cuestión mental. Fíjate vos que cuando el imperio no puede por la cabeza, apela a las armas. En Afganistán o en esos países musulmanes, compañeros, no pueden comer. ¿Qué lo van a convencer? ¿Que dejen de ser musulmanes? No lo van a convencer. Como no lo pueden convencer, ¿qué tienen que hacer? Mandarle bomba. Entonces, en algunos lugares se elige, ¿qué aplicamos? ¿El cañón o los medios de comunicación? Cañones de tinta, si vos querés llamarlo. Antes era porque los diarios, cañones. Hoy son las redes, las redes, compañeros. Entonces, evidentemente, creo que yo, modestamente, que nosotros podemos ser laburantes de lo más modesto, pero eso no quita que nos podamos formar. Y también nos han metido esa cuestión de que nosotros, porque somos laburantes, no podemos formar, no podemos opinar, y estamos acotados a estar como el perro sarnoso que está en el rincón y te invitan a participar para la elección y después volvete a tu lugar. Y nuestra opinión no vale. Es decir, a ver, doy este ejemplo. Si yo voy a decir lo mismo con la grafa, cuando no tenía un título, lo mismo que digo vale menos. Ahora vos tenés un título y tenés una buena ropa y apareces en un medio y ya tu opinión, aún siendo la misma, vale mucho más y tiene otra repercusión. Entonces, no se mira lo que se dice, el contenido, sino que se mira la forma. Entonces, han entrado, ellos saben muy bien, en la cultura de la forma. Entonces, el mensaje es casi como un estético, un packaging, un envoltorio. Te lo envuelven para regalo y nos venden otra vez el neoliberalismo que era Alzogaray, Martínez de O, Cavallo, Sturzenegger, De la Rúa, Esper, Milei, Macri, Rodríguez Larreta. Pero muchachos, viene de antes eso. No inventaron nada de estos tipos. Pero ¿qué pasa? Otra vez lo que dijiste vos, Juan Manuel, lo cultural, el envase, ellos entienden eso mejor que nosotros. Y a veces nosotros nos achicamos. Creemos que Sí, somos menos. Y si creemos que somos menos, como un partido de fútbol, si vos tratas pensando que sos menos y perdés, seguro. Entonces, en ese sentido también hay que tener la capacidad de darse un ratito, de abrir un poco el mate y no tenemos que poner de acuerdo. Tenemos que disentir. Y por ahí a veces hay cosas que nos caen después, porque cada uno tiene tiempo de maduración distinta. ¿Vieron? Entonces, hay cosas que una vez escucha y no entiende, y por ahí decanta en el mate, en la cabecita, lo escuchó nuevo de otra forma. Ah, mirá, era por acá la cosa. Entonces, también hay que darse tiempos para aprender y para formarse, no para pelearse, sino para poder discutir ideas, para poder justificar qué lugar hablamos nosotros y hasta darnos cuenta que a veces estuvimos parados en el lugar equivocado, porque yo también estuve parado en el lugar equivocado. Y afortunadamente la historia y el laburo y gente que se me cruzó en el camino me enseñó a ver las cosas de otra forma. Un poquito así es la cosa. tal cual, Carlos. Bueno, Carlos, para ir finalizando, quería preguntarte qué libros, películas o cualquier documento que nos recomiendes a mí, a los compañeros, para poder seguir introduciéndonos en la vida de John William Cook, que es muy amplia y tiene mucha información y mucha tela para cortar. Bueno, miren, vuelvo a repetir, en cuanto a los libros o a la literatura, uno a veces le tiene miedo al tamaño y al texto, a la complejidad del texto, y dice, esto no creo que lo pueda. Bueno, no. Si uno lee, por ejemplo,
a Norberto Galazo, gran compañero del pensamiento nacional, sobre Cook o sobre el peronismo. Creo que es tremendamente válido. Lo pueden googlear, lo pueden buscar por internet. Si hablamos también de Cook, yo mencioné una película, Alicia, por Alicia Eguren, su esposa, y John, que es una película que pueden ver tranquilamente, buscarla, seguramente en YouTube creo que estaba, o en Cinear, no sé exactamente, pero bueno, la plataforma Cinear también se puede entrar. Hay una página también muy interesante sobre el pensamiento nacional que se llama La Baldrich. La Baldrich. Y hago esta mención porque Alonso de Baldrich, con doble apellido, era el segundo de Mosconi en YPF. Fue uno de los tantos olvidados del nacionalismo popular e industrialista argentino. Es decir, yo menciono esto porque es una página realmente interesante, los artículos son muy buenos y se lee muy sencillo, compañero. Es decir, yo creo que en muchos casos, para conocer muchos temas, hay que ir de lo sencillo a lo complejo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una vez se busca en lo sencillo, lo empieza a comprender, se le va facilitando y se le va abriendo la cancha. Y después puede acceder a buscar mucho más. Digo esto porque a nosotros cuando estudiábamos nos planteaban al revés, que había que ir a lo más complejo para después ir a lo más fácil. No funciona jamás eso. ¿Estamos de acuerdo? Genial. No puedo subirme una bicicleta de carrera si no puedo subir una bicicleta y sacar la ruedita, porque seguro que me voy a caer. Entonces, hay un principio de una serie de escalas para el conocimiento. Hay que ir de lo sencillo a lo complejo. No como plantean estos chantunes que viene todo difícil, encarajinado. Yo creo particularmente eso, y por eso te citaba esto, tanto de Galazo como de la Baldrich, que es una página realmente importante del pensamiento nacional. Hay trabajos también en el historiador de Felipe Piña, que se puede tranquilamente googlear y entrar sobre distintos personajes de la historia argentina, e inclusive en YouTube, si googlean videos sobre John William Cook, en algún momento Canal Encuentro, como con otros personajes que se han trabajado acá, o que se van a trabajar acá, hay videos que realmente son muy 28, 30 minutos, compañeros, son bastante ágiles y didácticos, que uno más que nada le abre un poco la cabeza para poder seguir indagando. Siempre hay que tomarlo esto como un principio a veces sirve para ampliar y a veces sirve para iniciarse en la búsqueda del conocimiento. No mucho más que eso. Genial, Carlos. Bueno, nada, llegamos al fin de la charla. Me parece que fue una charla muy, muy didáctica. La verdad que abarcar un personaje como John William Cook, en lo particular para mí, es algo muy importante. Entender que hubo militantes como nosotros, personas comunes que fueron capaces de todo, de entregar la vida, de poner el pecho, de agarrar los fierros, como decía Carlos, por una idea y por un país mejor. Así que nada, quiero agradecerle a Carlos por estar acá, por darnos esta clase que fue, la verdad que magistral, la verdad que nos quedamos todos con la boca abierta, todos los compañeros ahí, 30 compañeros que se quedaron hasta el final, en lo que requiere el tiempo que a veces nos falta y vienen y lo dejan acá. Agradecerles también a ellos por la militancia y por el compromiso de formarse y de ser todos los días un poco mejor militantes que ayer. Así que nada, gracias, Carlos. Mirá, yo quería agradecerle a ustedes, en particular porque veo a los compañeros acá, a Jorge, a Roberto, a varios más que los tengo acá en la pantalla, lo veo con la ropa de laburo, y el tipo que se sacrifica de su lugar, como tanto que para algunos no lo puedo ver, pero bueno, está tomándose su tiempo para escuchar, tratar de aprender, tratar de debatir. Creo que yo lo valoro porque creo que se está formando como ciudadano y seguramente lo que vaya aprendiendo o lo que vaya clarificando lo va a poder transmitir a otros compañeros. Entonces creo que un poco eso que decía Cook, que el intelectual, me corro de ese lugar, los divulgadores, me pongo sí en lugar de divulgador, como decía Jaureche, tenemos esa obligación
de alentar a otros compañeros porque otros ya lo hicieron con nosotros. Entonces nuestra obligación es pasar la posta para que otros puedan seguir y porque sabemos que los medios de comunicación y mucho las redes sociales no nos van a dar eso. Entonces nosotros tenemos que lograr justamente llegar por medio de ese lugar y no tener miedo. No tener miedo a equivocarnos, no tener miedo a pensar, no tener miedo a leer, y hay cosas que no vamos a entender, pero que bueno, cuando uno se va metiendo, la cabeza, recuerden que es como un músculo. A medida que empieza a funcionar el cerebro, cada vez funciona más rápido, ¿viste? Es como el jugador que está sin entrenar. ¿Viste? Venís ocioso y te duele todo. Bueno, el cerebro cuando trabaja poco, porque, ¿viste? Mueve poquito, también cuesta, pero después se va poniendo ágil. Y vos decís, che, mira, ahora va a ir teniendo más rápido. Es una cuestión de usar la cabeza. Perdón, usar el cerebro, en el buen sentido, por supuesto. Así que bueno, para mí ha sido, ya te digo, un orgullo. Y quería dar una sugerencia, porque sé que son compañeros ferroviarios, y me parece un tema interesante, porque justamente hablé de Cook, es la mención, compañero, al plan Larkin, porque es el plan de desguace ferroviario que ese gobierno de Frondizi establece en 1961 y que el peronismo se opone con aquella famosa huelga de los 40 y pico de días en el año 1961, que por ahí su viejo, pues yo sé que muchos de ustedes son ferroviarios de familia, tradición familiar, le habrán contado a su abuelo, su viejo o algunos amigos de la huelga de aquella época. Yo no tengo ningún ferroviario y soy amante de los ferrocarriles. Es más, tengo mi remera que dice Ferrocarril Argentino, pero no me la puse ahora porque, bueno, sería bajar línea. Entonces, evité, para otra oportunidad posiblemente me la coloque, pero me gusta, soy un apasionado por haber leído a Scalabrini y porque creo que el ferrocarril es una de las vertientes del desarrollo nacional o de la involución. Fíjense, permitió el desarrollo, lo hicieron pelota y permitió la devastación de la Argentina. Entonces, evidentemente, el laburo que hacen ustedes es determinante. Y me parece que hablar sobre cómo fue esa política de desguace ferroviario es entender la historia de Argentina y que muchos compañeros vean quiénes fueron los traidores de aquella época, los que plantearon esas políticas, porque hoy muchos de esos descendientes son candidatos a. Entonces, muchachos, sorpresa acá no hay. ¿Estamos de acuerdo? Mayoritariamente, 2 cabezazos en el área, dicen que gol. Acá es más o menos lo mismo. ¿Sí? Ya nos metió en el perro antes varias veces y bueno, leamos un poquito y aprendamos la lección de la historia, que para eso estamos. Bueno, Carlos, muchas gracias. Y bueno, compañeros, los esperamos el próximo martes a las 15 horas, que vamos a tener al genio de Carlos Villar otra vez con... No, espere que no salgo de ninguna lámpara. Estoy muy gordito para entrar a la lámpara. No entro ni de casualidad, ni fajado dentro de la lámpara. Con la figura del padre Mujica. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, no, yo les agradezco otra vez a todos ustedes, a todos los compañeros, las compañeras, y bueno, gracias por el tiempo, compañera. Para mí ha sido un orgullo. Gracias, Carlos.